Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este cuarto video, en donde veremos diferentes formas de determinar si dos palabras son o no anagramas. Vamos a ver la descripción del problema. Dos arreglos de letras son o no anagramas. Para los que no recuerdan qué son los anagramas, son dos palabras que contienen las mismas letras, pero tal vez en diferente orden. Por ejemplo, sal y las. Ambos tienen la letra S, la letra A y la letra L, pero están acomodados de otra manera, ¿no? Entonces, estos sí son anagramas. Muy bien, entonces en el método van a recibir dos arreglos de caracteres y van a devolver true o false, ¿no? Un boolean que te diga son o no son anagramas. Muy bien, ¿qué preguntas conviene hacernos aquí? Los arreglos están ordenados, no necesariamente. Son palabras como son, ¿no? Como sal y las, ¿no? ¿Hay datos repetidos? Para esta instancia del problema no lo hay. Esta es una pregunta importante. Aquí no hay letras repetidas, ¿no? ¿Los arreglos son del mismo tamaño? Pues sí lo son. Si no fueran del mismo tamaño, desde ahí ya no pueden ser anagramas. Entonces, anulamos esa posibilidad. La hipótesis es que son del mismo tamaño, son candidatos a ser anagramas. ¿Están en algún rango específico? Esa pregunta también es importante. No, para esta versión del problema solamente hay letras minúsculas, ¿sí? Solamente los arreglos van a tener letras minúsculas. No va a haber mayúsculas, no va a haber acentos, no va a haber dígitos ni símbolos especiales. Instancias del problema. En la primera instancia, el arreglo 1 tiene las letras de Roma y el arreglo 2 tiene las letras de amor. Ambos tienen puras letras minúsculas, ambos tienen 4 letras, no son ordenadas. Eh, los arreglos no hay datos repetidos, ¿sí? Entonces devuelve true, ¿sí? Porque la R está en las dos, la O está en las dos, la M está en las dos y la A está en las dos palabras. Y en la segunda instancia del problema tenemos armo y tenemos mona. Este debe devolver falso. ¿Por qué? Porque la R nada más está en el arreglo 1. Por tanto, el arreglo 2 tiene una letra que no está en el 1, que es la N, ¿no? Muy bien. Habiendo entendido mejor el problema, vamos a explorar la primera solución. Como de costumbre, va a ser la solución fuerza bruta, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, voy a tomar la primera letra del arreglo 1, de Roma sería la R, y voy a buscar la R en el arreglo 2. Voy a buscar la R, si la encontré, continuamos. Luego busco la O, la segunda letra del arreglo 1, y la busco en el arreglo 2. Si la encontré, continuamos. Vamos bien. Y todas las tengo que encontrar. Pero si hay alguno que no fue encontrado, entonces en ese momento devolvemos falso. Si todos fueron encontrados, hasta el final devolvemos true. ¿Cómo funcionaría el algoritmo con la primera instancia? Bueno, pues buscamos la R de Roma en el arreglo amor. Comparamos R con A, con M, con O, con R. La encontramos al final, pero la encontramos. Entonces, vamos bien. Luego la O de Roma, comparamos con A, con M, con O, la encontramos en la tercera posición. Vamos bien. Luego la M, la encontramos en la segunda comparación. Vamos bien. Y luego la A, la encontramos en la primera comparación. Son anagramas. Entonces, hasta el final concluimos que son anagramas. Pero vean cuántas comparaciones empiezan a hacer, ¿no? Parece que es un triángulo, ¿no? Como si fuera 4 por 4 entre 2, algo así, ¿no? Bueno, segunda instancia del problema, que es armo con mona. Entonces buscamos la A en mona y la encontramos hasta el final. Buscamos la R y la R no la encontramos. Nos vamos hasta el final y no la encontramos. Entonces ya ni buscamos la M ni la O. ¿Ya para qué? Devolvemos, no son anagramas en este momento. Ahora vamos a la solución. Este va a ser el algoritmo. Tenemos que recorrer cada letra del primer arreglo. Lo vamos a buscar en el segundo arreglo. Por eso recorremos cada carácter del primer arreglo. No necesitamos índice en esta solución. No necesitamos índice, por eso hacemos un ciclo for each. Y vamos a ponerle por ahí una bandera para saber si la encontramos o no. Y para poder detener el ciclo interno en el momento de encontrar. Entonces vamos a recorrer cada letra del arreglo 2, ¿no?
por cada letra del arreglo 1 y por cada letra del arreglo 2. Vamos a comparar C1 con C2. Si resulta que son iguales, vamos a aprender esa bandera. Found igual a true, decimos que sí. Y bueno, si son iguales, pues ya no le sigas. Ya encontramos C1. Ya no le sigas buscando con otro C2, ¿no? Por eso hacemos un break, ¿no? Ya no le sigas. Y entonces el ciclo for de C2 pudo acabar de dos maneras. Una porque lo encontraste, acabó de manera prematura. Y otra porque llegó hasta el final y entonces no lo encontraste. ¿Cómo sabemos de qué manera acabó? Con la variable found, ¿no? Entonces, si found se quedó apagado, se quedó en falso, es decir, que llegamos al final y no lo encontramos. Entonces ya no le sigas con el siguiente C1. Devuelve falso. Y si found es verdadero, pues el algoritmo va a seguir. Vete con el siguiente C1 contra todos los C2, ¿no? Entonces, al final, si found siempre fue verdadero, nunca te saliste antes. Entonces, al final devuelves verdadero, ¿no? Entonces, si son anagramas, pues es el caso en el que comparas la mayor cantidad de veces cuando son anagramas. Muy bien, ¿qué ventajas tiene este algoritmo? La primera ventaja, como de costumbre, como en los demás videos, es in place. El algoritmo no necesita estructura de datos adicionales, no necesita memoria extra. Todo es en los arreglos y un par de variables temporales. No altera los arreglos de entrada, solamente se lee, no los escribo, no les cambio el orden. Y la tercera, ese ya es relativo, es fácil de programar. Cada quien dirá qué tan fácil se le hizo, pero no necesita cosas sofisticadas. Este algoritmo no necesita nada sofisticado de lenguaje. Estructuras selectivas, repetitivas, funciones, uso de break, return y es todo, ¿no? Desventajas, pues nada más una, pero es importantísima, que es muy lento. Es cuadrático. Pueden verlo con dos ciclos anidados, ¿no? Este es ON cuadrado, dos ciclos anidados que a lo mejor el de adentro acaba antes, ¿no? A lo mejor es un n cuadrado entre dos, más o menos, ¿no? Pero al final es cuadrático y lo hace muy lento. Vamos a ver una siguiente solución. El cuello de botella de la solución 1 es el ciclo foranidado. Es encontrar la R en el arreglo 2, encontrar la O en el arreglo 2. Ese es el cuello de botella, encontrar cada elemento del arreglo 1 en el arreglo 2, que me puede llevar en el peor caso a recorrer todo el arreglo 2. El arreglo 1 se tiene que recorrer todo. El arreglo 2 se tiene que recorrer mientras no se encuentra. ¿Cuál va a ser la estrategia para atender ese cuello de botella? Vamos a crear un registro extra, una memoria extra que almacene el hecho de que una letra X cualquiera ya está en el arreglo 2. Está o no está en el arreglo 2, ¿no? Entonces, primero llenamos ese registro con las letras del arreglo 2 y luego procedemos al arreglo 1. Por cada letra del arreglo 1 lo buscamos en el registro. Parece que es lo mismo de la solución 1. Pero lo importante es hacer que la búsqueda en el registro sea inmediato, tiempo constante. No implica recorrer un arreglo. ¿Está la letra R o no? Y en un solo paso que me diga si sí o si no. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, sabemos que el arreglo para esta versión del problema solamente tiene minúsculas. Entonces, ese registro no necesita ser algo tan sofisticado como un hash, ¿no? Que a lo mejor varios pensaron en eso. Puede ser un arreglito muy sencillo, tal que en la posición 0 de ese arreglo voy a guardar si A está o no está. En la posición 1 voy a guardar el hecho de que B está o no está. En la posición 2 de que la letra C está o no está. Y yo nada más necesito guardar sí o no. True o false. Entonces ese arreglo va a ser de boolean, va a guardar puros booleans, ¿no? ¿Y de qué tamaño es el arreglo? Si así nos vamos, el 0 se mapea con A, el 1 con B, el 2 con C, entonces el 25 va a representar la Z. Entonces va a ser un arreglo de booleans de 26 posiciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es el arreglo 2, sus datos, especificarlos en este arreglo de boolean, en este registro.
y luego el arreglo 1 buscarlo aquí. Entonces, en realidad, arreglo 1 y arreglo 2 no se van a comunicar directamente. Van a hacer todo a través de este intermediario. Para el arreglo de entrada Roma, este tendría que ser el registro correspondiente. Pueden ver que es un arreglo de 26 falsos verdaderos y hay 4 verdaderos en las posiciones de la A, de la M, de la O y de la R. Esas 4 están prendidos, son focos prendidos, todos los demás apagados. Muy bien. ¿Cómo va a ser el algoritmo? Mismo prototipo. Pues vamos a crear el registro, que es un arreglo de booleans de 26 posiciones. Y entonces, aquí lo que hace falta explicar es cómo mapear una letra a una posición. ¿Sí? Entonces, cada elemento, cada letra del arreglo 2, vamos a aprender el foco correspondiente del registro. Entonces, imagínense que C2 vale A. Entonces, tendríamos que prender el foco 0. ¿Cómo sabemos cómo llevamos de la letra A al 0? Pues la letra A es un carácter que en realidad es un número entero, es el 97. Entonces, ¿cómo lo hacemos para convertir de 97 a 0? Y la letra B es 98 a 1 y el C es a 2. Lo que tenemos que hacer es restarle a cualquier letra de la A a la Z, le restas la base, que es 97. A todos le restamos A y me va a dar un número del 0 al 25. Entonces, por eso C2, si C2 vale A menos A me da 0. Si C2 vale B, B menos A me da 1. Si C2 vale C, C menos A me da 2. ¿Sí? Entonces, en la mayoría de los lenguajes de programación, un char es en realidad un número entero. Puedo sumar y restar con los chars. Muy bien. Entonces, llenamos el registro con los datos del arreglo 2. Luego, iteramos el arreglo 1 y buscamos cada letra C1 del arreglo 1, lo buscamos en el registro. Si alguno no fue encontrado, es decir, el registro, después de hacer el mapeo, me devuelve falso, vean el signo de exclamación ahí, está medio escondido. Si me devuelve falso, si el foco está apagado, entonces ya no vale la pena seguir. Devuelve falso. Pero si ninguno estuvo apagado, si los foquitos, si todos los focos estuvieron prendidos de las letras de C1, quiere decir que C1 y C2 prenden los mismos focos, tienen las mismas letras. Entonces devolvemos true. Muy bien. ¿Qué ventajas tiene este esquema? Pues es eficiente, O(n) es claramente lineal. Tenemos 2 ciclos anidados, perdón, tenemos 2 ciclos secuenciales, no son anidados. Los dos tienen la cantidad de iteraciones es el número de elementos del arreglo 2 más el número de elementos del arreglo 1. En realidad sería 2n. El tiempo de ejecución es 2n, pero 2n es lineal, ¿no? Es eficiente. El anterior era n cuadrado. No altera el arreglo de entrada. Esa es otra ventaja. Los arreglos se usan de lectura. Y desventajas, posiblemente sea que no es in place. Necesitamos memoria extra. Claro, es una memoria de 26 casillas. O sea, siempre van a ser 26. Entonces, algunos pueden llamarles, es constantes. 26 no tiene que ver, no es una memoria tan grande como que crece con el tamaño de los arreglos. Pero también hay que considerar que los arreglos son de máximo 26 posiciones para ese problema, porque son puras minúsculas y no hay repetidos. ¿Cuál sería el arreglo más grande? Uno que tiene todas las letras de la A a la Z. Entonces parecería que la memoria que necesita el registro es equivalente o proporcional a los arreglos de entrada. Entonces se podría llamar estos O1, porque son siempre 26. Pero los arreglos de entrada máximo tienen 26 elementos, ¿no? Bueno, pues vamos con una segunda versión del problema. Esto fue introductorio, ¿no? Una más interesante, ¿no? Esto es repetido. Una más interesante. Aquí está lo diferente. ¿Hay datos repetidos? Sí los hay. La A puede aparecer 20 veces. La R puede aparecer 50 veces. Los arreglos son del mismo tamaño. Todo lo demás es igual.
Entonces, la única diferencia es que puede haber datos repetidos. Entonces ya podemos tener un n, tamaño del arreglo, que ya no se limita a 26. Ya podemos tener 1000, 10,000, 100,000, ¿no? Ya vale más la pena este problema. Instancias del problema. Integrarla e Inglaterra. Los dos tienen las mismas letras la misma cantidad de veces. Pueden ver que la letra A aparece 2 veces en las dos. La letra R aparece 2 veces en las dos. La I, la E, N, la G, la T, la R aparece, y la E aparece una vez en las dos. En cambio aquí, japonesa y esponjas, pues no, ¿no? Porque la letra A en japonesa aparece 2 veces y en esponjas aparece una vez. La S en esponjas aparece 2 y en japonés aparece 1. Entonces aquí ya no es suficiente en buscar un elemento en el otro lado. O decir, si está o no está. Aquí tenemos que llevarlo más allá. Aquí es, ¿cuántas veces apareces aquí? ¿Cuántas veces apareces allá? Y esa cantidad de veces debe ser exactamente igual. Muy bien. Vamos a explorar una tercera solución diferente a las otras dos. No voy a usar una solución fuerza bruta porque ya saben que va a ser tardada y en realidad no va a ser fácil programarla. Por eso es difícil programarla y es lenta. Entonces, ni vale la pena ponerle atención a eso. Entonces, vámonos con una solución diferente. Esa solución que voy a mostrar pudo haberse utilizado para la primera versión del problema, pero aquí vale más la pena. ¿Cuál es la estrategia? Si ordenamos alfabéticamente las palabras Roma y Mora, nos queda Mor en los dos casos. A, M o R está por orden alfabético. En cambio, si ordenamos alfabéticamente las palabras animal y Manila, que tiene letras repetidas, que es la letra A, nos queda A, I, L, M, N para los dos casos. ¿Sale? Entonces, podemos concluir que dos palabras son anagramas si producen la misma tercera palabra después de que son ordenadas. Sin importar que tenga repetidos o no repetidos. Entonces, podemos reducir el algoritmo a lo siguiente. Primer paso, ordenamos la primera palabra. Arrays.sort ordena en tiempo n log n las letras que están en el arreglo 1. Ordenamos la segunda palabra. Es decir, animal se convierte en A I L M N. Luego Manila se convierte en A I L M N. ¿Y cuál creen que es el tercer paso? Pues verificar si son iguales. Si son iguales, devolvemos si son anagramas. Si no son iguales, devolvemos no son anagramas. Y lo bueno es que hay un método que se llama equals de la clase array que me dice si dos arreglos son iguales. Y ahí está el algoritmo de 3 pasos. Bueno, 3 grandes pasos. Claro que el sort y claro que el equals traen un algoritmo adentro, pero típica, la mayoría de los lenguajes de programación tienen estas funciones ya disponibles. Muy bien. Vamos a analizar el algoritmo. Es más interesante de analizar. Cada sort es típicamente un n log n. Son algoritmos cuasilineales. Este trae un quicksort mejorado. Entonces tenemos un n log n más un n log n. Y el equals es comparar letra por letra, posición por posición, el 1 contra el 1 del 2, la posición 2 del arreglo 1 con la posición 2 del arreglo 2 y así, ¿no? Entonces este es lineal. Entonces el tiempo de ejecución es la suma de los tres. Y en análisis de algoritmos, la suma de tiempos de ejecución es el más grande de todos. O sea, n log n. ¿Qué ventajas tiene este algoritmo? Bueno, es eficiente, es n log n, que es arribita de n. En muchos casos ni se nota la diferencia. Es n log n es arribita de n, muy abajo de n cuadrado. Otra ventaja, pues, 3 líneas de código. Claro, si conoces que existen esas funciones, pues realmente es fácil de programar, más fácil que las anteriores, ¿no? ¿Qué desventaja puede tener? Que podría ser relevante o no, pues sabes que alteraste los arreglos de entrada. El arreglo de entrada tenía animal y tenía Manila y ahora tienen A I L M N. Ya quedaron modificados, ¿no?
Puede haber soluciones a eso, no clonar los arreglos. Pero clonar los arreglos implica memoria extra. Bien, ahora vamos con última solución, que esta se parece a la 2, ¿sí? Al crear un registro. Entonces, recordamos la condición para que sean anagramas, quitando el hecho de sin ordenar, es cada letra del primer arreglo debe aparecer la misma cantidad de veces en el arreglo 2. Si aparece 5 veces en el arreglo 1, tiene que aparecer 5 veces exactamente en el arreglo 2. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la estrategia? Creamos un registro que almacene la frecuencia de cada letra distinta del arreglo 1. Es decir, que diga, la A aparece 5 veces, la R aparece 4 veces. ¿Sí? Entonces tenemos un registro para el arreglo 1 o un histograma. Y luego creamos otro registro para el arreglo 2. Histograma o tabla de frecuencia, como le quieran llamar. Y al final, tenemos dos registros que tienen los conteos por letra. A lo mejor va a haber muchas letras que aparecen 0 veces. Entonces, ¿qué creen que tenemos que hacer al final con los dos registros? ¿Cómo tienen que ser los dos registros? Exactamente, tienen que ser iguales los dos registros, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo son esos registros? Y tienen que ser de acceso eficiente. Entonces, vamos a tomar la idea similar a la solución 2. ¿Sí? Son solamente letras minúsculas. Necesitamos un arreglo con capacidad para 26 posiciones. Pero en lugar de guardar false, true, está o no está, voy a guardar, aparece 0 veces, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Entonces va a ser un arreglo de enteros, de frecuencias, ¿no? Por default todos están en 0. Pero conforme leamos la palabra, el arreglo integrarla, voy a leer la letra I y voy a ir a la posición de la letra I, que es 8, y le voy a sumar 1. 0 más 1. Y luego voy a la letra N y le voy a sumar 1. Y luego voy a pasar por la letra R 2 veces. Y le voy a sumar 1 y le voy a volver a sumar 1, por eso aparece 2. ¿Sí? Entonces, este es el registro tabla de frecuencias de integrarla. Y este es de Inglaterra. Exactamente los mismos conteos. Y para el otro caso, japonesa es este. Vean la A y la S. Y esponjas es este. La A y la S prácticamente quedaron intercambiados, ¿no? Entonces, dos arreglos son anagramas si sus tablas de frecuencias son exactamente iguales. Vamos entonces a la implementación. Entonces, creamos mis conteos para el arreglo 1. Es un arreglo de 26 enteros. Creamos los conteos del arreglo 2, otro arreglo de 26 enteros. Los llenamos. ¿Sí? Recorro el arreglo 1 y voy a la posición de la letra correspondiente, el mismo mapeo que hicimos en la solución 2. Y en lugar de ponerle true, digo más, súmale 1 a lo que tenía. Tenía 0, ahora vale 1. Tenía 5, ahora vale 6. Y hago exactamente lo mismo para el arreglo 2 con el registro 2, ¿no? Exactamente lo mismo. Y al final, los dos registros deben ser exactamente iguales. ¿Sale? Muy bien. Y eso es todo. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues es eficiente, es ON, igual que la solución 2 son. ON hay que recorrer el primer ciclo for, es un N, luego otra vez otro N, y el equals es un tercer N, o sea, ese es 3N. Que en notación asintótica se resume en O de N. Este es lineal. No altera el arreglo de entrada. Aquí los arreglos quedan intactos. Solamente están como lectura. Y desventajas, bueno, no es in place. Necesita memoria extra, ¿no? Pero otra vez, siempre aquí no son 26, aquí son 52 casilleros. Y aquí sí podemos decir que es constante O de 1. ¿Por qué? Porque los arreglos, aquí sí pueden medir 100,000, 1,000,000 de elementos. Sí pueden tener muchos elementos porque hay repetidos. Y en cambio, la memoria utilizada se va a acotar a 52. 26 más 26. Entonces, 52 con respecto a 1,000,000, con respecto a 10 millones, ya lo podemos llamar constante. Y es un número que podría ser risible, ¿no? Despreciable.
Entonces, sí, utiliza memoria extra, pero el tamaño de la memoria extra es fija. No depende del tamaño de los arreglos de entrada. Entonces podemos decir que es constante. Finalmente, solución 4 plus. ¿Qué cambios harías? Son follow-up questions, así les llaman las entrevistas. Ya con esta solución que aparece abajo, ¿qué cambios puedes hacer si te dicen que los arreglos pueden incluir cualquier símbolo del teclado? Puede incluir letras minúsculas, letras mayúsculas, dígitos, el ampersand, el peso, la diagonal, todo lo que ves en el teclado. Es decir, cualquier código ASCII que puede ser representado. ¿Sí? Cualquier código ASCII, cualquier símbolo cuyo código vaya de 0 a 255. Bueno, ya ahí te estoy dando un tip, ¿no? ¿Qué cambios harías en el algoritmo? Y otro más, uno más importante. ¿Qué cambios harías si solamente se te permite utilizar un arreglo de conteos? El que quieras, el 1 o el 2, con un solo arreglo de conteos. Para usar, en lugar de usar 52 de memoria, usar 26. Te lo dejo de tarea. No está tan difícil. Lo importante es, llenas un arreglo y cuando vayas con el otro arreglo, en lugar de llenar el de conteos 2, tienes que hacer algo con el de conteos 1. Tienes que revisar y algo va a suceder que te vas a dar cuenta, no, estos no son iguales, ¿no? No van a ser anagramas. Bueno, pues con esto cerramos el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Que tengas excelente día y recuerda, suscríbete y comparte.